Bueno, esta sesión nos va a tocar hablar sobre parásitos y, bueno, abarcando más que nada los enteroparásitos y hemoparásitos. ¿Qué quiere decir enteroparásitos y hemoparásitos? Ya ustedes por el mismo nombre más o menos lo pueden sacar, que hemo viene de sangre, ¿verdad? Entonces ustedes van a relacionar a hemoparásitos, ¿qué quiere decir? Que este parásito va a invadir el sistema sanguíneo, va a ocasionar algún tipo de lesión en quienes, quizá en nuestro glóbulo rojo o algo relacionado a la sangre, ¿no? Hemosangre. Entonces ya más o menos ustedes van a darse una idea de cómo son las causas, qué es lo que ocasiona y de quién estamos hablando específicamente de la malaria. Es una de las principales muertes de parásitos en el mundo, entonces de manera cultural debemos saberlo, debemos conocerlo y ya más o menos vamos a ir hablando posteriormente quién es el responsable de que nos dé o que se dé a esta vía de infecciones entre el mosquito y que nos pique y que se pueda dar lo que se denomina eh, la enfermedad, ¿no? De malaria, paludismo, que es lo mismo. Entonces, malaria, paludismo es lo mismo. Entonces, de cierta manera, eso es lo que vamos a ver en cuanto a los hemoparásitos. Y ahora empezando, vamos a hablar sobre los enteroparásitos. ¿Qué quiere decir enteroparásitos? Ustedes cuando escuchen enteroparásitos, piensen en algo relacionado con el estómago. ¿Por qué les digo esto? Porque de cierta manera van a dar problemas gástricos. En muchos casos vamos a ver que van a tener características, por ejemplo, de diarrea, más que nada diarrea diferentes tipos, con moco con sangre, con mucosa, purulenta, lo que sea. Entonces, vamos a ir viendo de esta manera los enteroparásitos y los hemoparásitos, ¿ya? Eso es lo que les quería ir diciendo en esta parte para que puedan tener un poquito de interés en el tema que vamos a hablar hoy. Los enteroparásitos, como yo les había dicho, tienen que relacionarlo con el estómago. Y aquí les había hecho un resumen que les va a ayudar mucho para que lo puedan comprender un poquito más. Ustedes saben que los parásitos es un gran grupo, ¿no? Que dentro de ellos va a tener grupos, por así decirlo, subgrupos. En este caso nos vamos a centrar solamente en unicelulares, pluricelulares, ¿verdad? Dentro de los unicelulares vamos a tener a los protozoos, y dentro de los protozoos, ¿quién nos van a interesar? Las amebas, los flagelados, los coccidios y también los ciliados. Dentro de los pluricelulares, ya como muchas células, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de los helmintos en este caso, y dentro de los helmintos vamos a ver a los nematodos. Nematodos, ustedes relacionenlo con gusanos redondos. Nematodos, tiene dos O, entonces ustedes van a ver gusanos redondos. Entonces, platelmintos tiene muchas L's, ¿verdad? Entonces, los gusanos, ¿cómo van a ser? Planitos. Entonces, yo lo recuerdo así, entonces, como para que ustedes lo puedan relacionar más. Igual de cada uno vamos a hablarlo porque de cierta manera es muy importante que ustedes sepan la vía de transmisión, qué observaciones podemos tener, las características clínicas. ¿Por qué? Porque si tú no ves clínicamente a un paciente, según cualquier tipo de estos parásitos, tú vas a mandar quizá a hacer un examen parasitológico seriado, o quizá vas a realizar un hemocultivo cuando no necesariamente necesitas un hemocultivo porque estás viendo parásitos. Entonces, eso, ¿no? Para que lo puedan relacionar así. Entonces, los protozoos, que vamos a hablar de las amebas, en este cuadro en este esquema que les hice, van a poder ver, por ejemplo, la entemoeba histolítica. ¿Qué nos va a causar la entemoeba histolítica? Bueno, la mediasis, ¿no? La famosa mediasis. La, ¿Y cuál es la característica que quizá sí o sí deben recordarlo? Va a ser la diarrea con moco y sangre. Entonces, de cierta manera, si ustedes recuerdan dentro de todo ese esquema, por ejemplo, ya, entemoeba histolítica, ¿qué es? Es una ameba, está dentro del grupo de protozoos, es unicelular y ya, más o menos eso. ¿Y qué me da? Una diarrea con moco y sangre. Y me da la mediasis, pues, ¿no? Obviamente hay otras características que lo vamos a ver, pero más o menos para que lo puedan recordar así. De igual
manera, creo que quizá al final de exponerle todos los enteroparásitos, vamos a volver a ver esto para que se les quede un poquito más. También vamos a hablar del Entomoeba coli, Endolimax nana, que en realidad estos vendrían a ser parásitos comensales. ¿Qué quiere decir? Que quizá no causa malestar o enfermedad como en estos casos la mebiasis o la Naegleria fowleri, que vendría a ser eso, lo conocido como la ameba come cerebros, ¿no? Ameba come cerebros, ameba come cerebros. Entonces, ¿qué nos va a producir? La meningoencefalitis, ¿ya? Más o menos le es puesto en negrito todo lo que considero que es muy importante que se memoricen. Ya, dentro de los flagelados de los protozoos, vamos a hablar a quién, a la Yardia Esa Yardia que me va a dar diarrea acuosa o acuoso, ¿ya? También vamos a hablar de la Entomoeba fragilis, no sé mucho, pero quizá esto sí, tricomonas, es un tipo de flagelo, de protozoo flagelado, que me va a dar, ¿qué? La vaginitis, específicamente, ¿quién? La tricomona vaginalis, porque hay otro tipo de tricomonas, ¿ya? Pero ustedes recuerdan tricomona vaginalis, vaginitis. También los coccidios, la diarrea, fiebre, en este caso nos va a dar, los coccidios nos van a dar, mayormente va a dar fiebre, diarrea. Entonces, si ustedes ven quizá una clínica parecida a esa, ustedes van a pensar quizá, puede ser un coccidio. Puede ser Isospora belli o Cryptosporidium. ¿Ya? Dentro de los ciliados vamos a ver, por ejemplo, los Balantidium, que vendría a ser los coli. ¿Y qué me va a dar esto? La balantidiosis. Es importante que recuerden, diarrea con dolor abdominal y fiebre, ¿ya? Uy, ya. Dentro de los pluricelulares, vamos a hablar de los helmintos. Los helmintos se dividen en nematodos como platelmintos. Como les he dicho, nemátodos, hay dos O, entonces lo pueden relacionar con redondos. Son gusanos redondos. Y aquí vamos a encontrar acá, va a ser los ascarilombricoides, las uncinarias, Strongyloides estercolaris, los enterobios verniculares, los oxiuros, la trichuria, los platelmintos, que vendrían a ser gusanos planos, los céstodos, que vendrían a ser trematodos, los céstodos que van a dividirse en tenias saginata, solion, y la Hymenopsis nana. Dentro de los trematodos, que vienen a ser dentro de los platelmintos planos, las duelas. Ya, entonces eso es el esquema que les hice, espero les ayude a entender un poquito más de lo que vamos a hablar. De cierta manera, acá vamos a ver muchos cuadros porque, como les dije, la clínica es muy importante para que nosotros podamos direccionar a qué tipo de examen de laboratorio nos vamos a pedir. Si es una malaria, no le voy a pedir, por ejemplo, no sé, un coprocultivo o un examen seriado de heces, ¿no? Entonces, quizá, de cierta manera, ahí me ayudaría algo más como la gota gruesa, que es el gol estándar para malaria. Entonces, pero vamos a verlo más adelante, solamente les estoy dando para que más o menos me puedan entender por qué vamos a ver la clínica, por qué tenemos que ver la vía de transmisión, las formas y todo eso, porque de cierta manera en el examen también les van a poner casos clínicos, se van a poder describir la vía de transmisión de cada parásito y ustedes tienen que diferenciarlo entre si es una entamoeba, si es un protozoo, si es un flagelo, entonces por eso es muy importante que lo recuerden. Los protozoarios, dentro de las amebas, como les había dicho, eh, van a, eh, bueno, van a encontrar acá la entomoeba isolítica y la Naegleria fowleri, que es los dos más importantes que creo que quizá deben recordar. Porque como acá les había puesto entomoeba coli, Endolimax nana, estos son comensales, entonces por ello no les puse acá, pero también son parte de los protozoos, son comensales, no causan, por ejemplo, como en la entamoeba histolítica, diarrea con moco y sangre. También puede causar ¿qué? Abscesos hepáticos. La vía de transmisión de entamoeba histolítica va a ser fecal oral. Las formas que van a presentar son los trofozoitos, prequistes y quistes. El FI lo puse acá con la forma infectante. Entonces, ¿cuál es la forma infectante? En este caso, en entamoeba histolítica va a ser el quiste, ¿verdad? Luego vamos a hablar que el huésped definitivo va a ser el hombre. Y entonces, eso lo he tratado de resumir lo más que puedo para que lo puedan entender.
igual, en la Naegleria fowleri vamos a hablar, por ejemplo, de la meningoencefalitis. Si es una meningoencefalitis y les ha dicho que esto es la ameba come cerebro, ameba come cerebro, entonces más conocida en un tiempo así. Entonces, la vía de transmisión, ¿cómo va a ser? Bueno, va a ser a través del neuroepitelio olfativo, ¿no? Entonces va a entrar de manera que eh, eh, por este lugar, la vía de transmisión es así. Las formas, vamos a ser trofozoito, que vendría a ser la forma infectante. Ustedes ya le ponen FI, forma infectante, ¿ya? Forma infectante. La forma flagelar también va a existir y el quiste. Entonces, así. Dentro de los flagelados, que también son parte de los protozoos, protozoarios, que van a ser parásitos unicelulares, vamos a encontrar a la Giardia lambia y a la Trichomonas vaginalis. En la Giardia lambia vamos a tener diarrea acuosa, no se olviden esto, porque les va a ayudar en el examen y en los exámenes también van a ver que este tipo de parásitos quizás solamente pueden causar esa característica, ¿no? Una diarrea acuosa. En cambio, la entomomostolítica, diarrea con moco y sangre. ¿Cómo, cómo lo recuerdan, no? ¿Cómo yo lo podría recordar? Porque a veces quizás nos podemos confundir entre hemodistolítica y diarrea lambia. Diarrea con moco y sangre. M, entamo, Eva. Entonces, algo así. Bueno, son raros las mnemotecnias, pero espero les ayude. Síndrome de la mala absorción, también la yardialambia. Tricomona vaginalis, que vendría a ser la vaginitis, como les había dicho, la vía de transmisión de yardialama, si es una diarrea acuosa que me puede dar, entonces, ¿cómo lo puedo yo adquirir? Bueno, de fecal oral, ¿no? La vía de transmisión. El quiste es la forma infectante, pero también tenemos otra forma que vendría del trofozoito. Ya en tricomonas vaginalis va a ser mediante el contacto sexual, también puede ser por vía vertical, por eso es muy importante que quizá realizar diversos tipos de exámenes a una mujer embarazada cuando va a dar a luz de manera normal, no parto natural. El trofozoito vendría a ser la forma infectante del tricomona vaginalis. ¿Ya? Eh, Ya. En cuanto a los protozoos también, que son unicelulares, los coccidios, lo que se van a aprender quizás es la isospora bélica y cryptosporidium. La isospora bélica va a dar diarrea, dolor abdominal, fiebre. Acá ya estamos hablando de una fiebre, ¿no? Por ejemplo, diarrea, dolor abdominal, fiebre. También de cierta manera es como que lo característico, pero no siempre viene así un paciente. Entonces, como para el examen está bien que se aprenda, bueno, en los coccidios puedo tener fiebre, ¿ya? En la isospora belli vamos a tener la vía de transmisión que va a ser agua y alimentos contaminados. La forma infectante va a ser un nuevo quiste maduro, diferente al Cryptosporidium, porque miren, la forma de infectante va a ser solo uno quiste, no está maduro. Maduro quiere decir que dentro de ellos va a tener, o sea, pasa todo un proceso y ya es maduro. En el caso del quiste es diferente. No les puse la imagen, pero son diferentes, lo van a ver ya en su en su teoría también creo que está una imagen. Entonces son diferentes. O quiste maduro, en criptosporidio no quiste. Esporozoito es otra forma y dentro del Cryptosporidium la vía de transmisión sería que persona a persona y también a través del medio ambiente. ¿Ya? Dentro de los aún protozoarios y los ciliados vamos a tener a quienes, por ejemplo, la ingesta de alimentos o aguas contaminadas con heces de cerdo. O sea, cómo me puedo contaminar? A través del agua y alimentos que estén contaminados por, como eso, ¿no? Ese es de cerdo. Vamos a tener, por ejemplo, las formas como el trofozoito y el quiste va a ser la forma infectante. Ya, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren que repita algo? ¿No? Sí, todo claro. Si tienen alguna duda, me dicen. Los helmintos vendrían a ser parte, como ya habíamos visto, de los quienes, de los pluricelulares, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de los pluricelulares que vendrían a ser helmintos. Dentro de esos helmintos, aquí nos vamos a encontrar a los nematodos y platelmintos. Ya les he dicho, nematodos, que hacen recordar a un gusano redondo, ¿no? Y platelmintos, la LL es plano, entonces son
son gusanos planos. Entonces, dentro del fratelmintos vamos a tener a los cestos y trematos. Los helmintos nematos, acá vamos a ver, muy importante, que siempre preguntan en rotaciones el ciclo de los, y vamos a ver más o menos a qué se refiere. Los nematos, ¿cómo les digo? Bueno, el ciclo de los como tal va a ser una migración, como ustedes miran acá, ¿no? Esto lo saqué de su teoría. Ciclo de los va a ser una migración. Al ser estos helmintos, que son gusanos, en cuanto al... son redondos, ¿no? Son unos gusanos redondos. Entonces, la mayoría de estos va a tener el ciclo de los, que quiere decir que la larva va a entrar y va a migrar a través de quién o cómo va a migrar a otras partes a través de la vía hepática. Entonces, por ejemplo, va a viajar a través de la vena porta y va a propagarse y va a llegar al mismo pulmón, que quizá es lo que las características clínicas que más van a resaltar dentro del ciclo de Loff, porque vamos a tener el síndrome de Lofer, que es el mismo ciclo de Loff, y ahí vamos a tener como un pulmón sibilante, vamos a tener tos, hemoptisis y broncoespasmo y dificultad respiratoria y fiebre. Entonces, todo eso, por ejemplo, hemoptisis nos puede hacer dudar de que quizá podría ser una tuberculosis. Entonces, por eso es muy importante decirle o preguntarle al paciente en la clínica, ¿no? Decirle, hacerle una buena historia clínica y poder preguntarle al paciente, bueno, de dónde vino o si ha tenido contacto con TB, si no ha tenido contacto con TB y nadie de sus familiares o algo así, y en tu vaciloscopía sale negativo, no sé, el BK también sale negativo, y o sea, todo eso, entonces tú puedes pensar que podría ser por un parásito, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante la historia clínica y por eso debemos resaltarlo mucho, ¿ya? Entonces, el ciclo de los que va a ser la migración de las larvas por el pulmón, ¿no? Cuando ya están maduros, las larvas quieren específicamente los ascarilombricoides, los uncinarios y los trongiloides estercolaris. ¿Y cómo lo pueden recordar? Acá hay una mnemotecnia que lo saqué el siglo pasado, que decía NASA, que vendrían a ser los necator, los ascarilombricoides, los trongiloides y los anquilostomas. Son los cuatro, por así decirlo, que hacen el ciclo de Loos o síndrome de Lofer. Y acá también en su misma teoría sale que los ascarilombricoides, los uncinarias y strongyloides van a dar el ciclo de Loos o van a ser característicos o van a dar el ciclo de los. Y acá recordar que con mayor frecuencia el síndrome de Lofer se va a dar en los ascarilombricoides, ¿ya? Entonces, eso recuerden. Todo esto es la patología, cómo se da el síndrome de Lofer, ¿no? El ciclo de los. Al ser un ciclo, pues va a pasar, ¿no? Va a tratar de invadir otras partes y más que nada se va a ir en quiénes, en el pulmón. Entonces, por eso las características clínicas son mayores en los pulmones. Ya. Eso. Y ahora, hablando de los helmintos de cada uno, vamos a ver, por ejemplo, dentro de los helmintos, los nematodos, que vendrían a ser gusanos redondos, ¿verdad? Los ascarilombricoides vamos a tener también los uncinarios, que vendrían a ser el necator americano, un ciclostoma duodenal. Dentro de los ascarilombricoides vamos a tener que en la mayoría son asintomáticos y habitualmente eh, eh, lo puse cada año igual el número de migraciones, migraciones y tamaño. ¿Por qué? Porque a veces, en muchos casos, como ahí dice, es asintomático. Entonces, se necesita una cantidad muy elevada de contaminación de estos parásitos para que pueda dar una sintomatología que nosotros podamos decir, ah, mira, puede ser un parásito. Por ejemplo, las migraciones también, porque el ascarilomycosis va a realizar el ciclo de los, va a migrar, va a ir a los pulmones y va a causar la clínica que estábamos viendo acá, ¿no? El síndrome de pulmón sibilante y tos, hemoptisis y todo ello. Entonces, va a depender del número de parásitos que tengamos, migración, si pueda darse el ciclo de los, y el tamaño, obviamente, de los nematodos, ¿no? En este caso, las cardiolómicas. Vía de transmisión fecal oral,
También se puede dar por suelos contaminados y también por fecalismo. Entonces, muy importante lavarse las manos. Las formas vendrían a ser huevo maduro con larva, que vendría a ser la forma infectante, ¿no? El huevo maduro, que adentro vamos a tener la larva, entonces va a ser la forma infectante. Las larvas van a tener tanto macho y hembra, ¿ya? En algunos casos se llama hermafrodita, en este caso no. Los uncinarias o las uncinarias van a ser, ¿qué me van a dar? Anemia. ¿Por qué? Porque las uncinarias van a propiciar un sagrado, va a consumir proteínas plasmáticas, va a consumir hemoglobina, hierro, van a estar bajas, entonces me va a propiciar a que se dé una anemia, ¿ya? Entonces, esto o su vía de transmisión va a ser a través de la vía transcutánea, cuando en muchos casos se anda con pies descalzos y bueno, tenemos buena suerte de que puedan tener este tipo de parásitos ahí, entonces nos podemos contaminar, ¿no? Más que nada a través de los pies, ¿no? Porque eso es lo que mayormente se tiene en contacto con el suelo, que podría estar contaminado. Las formas van a ser los huevos y la larva filiforme, que vendría a ser la forma infectante. Ya. Em, Ahí estos son para que, eso está en su teoría, pero lo saqué como para que, quizá como dato, ¿no? Para que puedan recordar las medidas que hay en cada uno. Por ejemplo, la escala de ubicoides, 15 a 33 centímetros. Puede crecer hasta más, pero entonces, más o menos esto. Pero ustedes recuerdan que los helmintos, eh, quienes hacen síndrome de Loeffler o ciclo de Loss, es lo único que quizá mayormente van a tener que aprendérselo para el examen y también siempre preguntan eso. Ya, dentro de los, aún seguimos, el minto cinematodos, vamos a tener aquí en el estrongiloides estercolaris, los oxiuros, el trichura. Las observaciones dentro de los estrongiloides estercolaris van a ser dentro de los inmunocompetentes, es decir, personas como nosotros que no tenemos un compromiso inmunológico, vamos a tener, por ejemplo, una destrucción tisular en la mucosa intestinal, ¿ya? Cuando este Strongyloides estercolaris ataca a una persona inmunocomprometida, que va a haber una destrucción tisular. Entonces, em, aparte de la destrucción tisular, que es lo mismo que puede haber en inmunocompetentes, va a haber una invasión y una migración causando, como ya les había dicho, el ciclo de los, ¿no? Va a migrar y va a causar daño, mayor daño que quizá cuando uno es competente, es inmunocompetente. Entonces, por eso es importante. Entonces, estrongiloides, como ustedes, Necator, Ascaris lumbricoides, estrongiloides y anquilostoma, en muchos casos da ciclo de los. Entonces, ustedes recuerden NASA, entonces ya pueden más o menos recordar el ciclo de los. La vía de transmisión, obviamente, fecalismo, ¿no? Si da una clínica intestinal, entonces más o menos pueden pensarlo así. Suelos contaminados también. Y su forma infectante va a ser la larva filariforme. Dentro de los enterobios verniculares vamos a tener los oxiuros, que me va a dar el prurito anal. Es un famoso prurito anal. ¿Por qué? Porque cuando es de noche, las hembras o el adulto hembra van a migrar a la zona anal y van a depositar sus huevos, causando que, en este caso, depositando sus huevitos, ¿no? Entonces, al depositar esos huevitos, obviamente que va a causar escozor en la persona, más que nada en los niños. ¿Y qué va a pasar? En sí, si pones los huevos, o sea, si el parásito pone los huevitos, no es que cause una inflamación. La inflamación y las infecciones se causan, ¿por qué? Porque en muchos casos al poner los huevitos causan escozor, ¿no? Entonces la persona que hace se rasca. Entonces al rascarse va a causar, ¿qué? Una inflamación, una infección que es producto a qué? Al prurito anal. ¿Ya? Eso quería explicarle que me entienda. Obviamente que la vía de transmisión va a ser el ciclo ano, mano, boca, ¿no? Entonces, bueno, se rajan las personas y, bueno, ponen la mano acá en la boca o se comen alimentos sin lavarse las manos. Entonces, se pueden transmitir otra vez. Y así.
Huevos, que vendrían a ser la forma infectante, porque obviamente, como ya les he dicho, el adulto hembra va afuera en la zona anal, va a dejar sus huevitos, entonces esos huevitos mismos van a ser la forma que va a infectar a los humanos. Y acá más o menos les puse, ¿no? No es hermafrodita, ¿por qué? Porque acá tenemos a un parásito macho y hembra. Uy. Como acá miran los huevos de manera que se depositan en la zona perianal, van a ser inmaduros. Y posterior a 4 o 6 horas que quizá va a dar el prurito, van a nacer maduros y quizá la persona no se lava y se va a dar la contaminación, en este caso. Dentro de la trichura, vamos a tener diarrea, anemia, infecciones masivas, más que nada de niños. Vamos a tener fecalismo, la vía de transmisión, suelos contaminados van a ser una vía de transmisión, huevos maduros con larva, que va a ser la forma infectante. También tienen otro tipo de forma que vendría a ser de larva. Y ya, eso. Y ahí está, ¿no? Cada macho, hembra. Ya, y los elementos que vienen a ser los estoes, vamos a tener aquí a la Taenia saginata, Taenia solion y al Hymenolepsis nana. La Taenia saginata va a tener prurito anal, alteraciones del apetito, dolor abdominal, infecciones únicas. La vía de transmisión es el carnivorismo, pero la forma infectante van a ser el cisticerco, que vendrían a ser los huevos. Ya, entonces, ahí en su teoría quizá les van a decir que la forma infectante no es, o sea, cómo se transmite o cómo yo me contagio, por qué yo me contagio mejor la pregunta es ¿por qué me contagio de una tenia saginato o tenia solio? O de neurocisticercosis. Y en muchos casos ponen bueno, carnivorismo, este, huevos, tenia saginato, tenia solion que me da neurocisticercosis, tenia solion, eh, o cisticerco, que vendría a ser lo más adecuado, porque es la forma infectante. Pero recuerden que el cisticerco es como que en carnivorismo más que nada en animales, ¿no? En los carnes de animales. ¿Qué pasa? Esto es la imagen de un músculo, imagino que es el músculo de un cerdo. ¿Qué pasa? El cisticerco va a entrar acá. Vamos a dibujarlo de otro color. Mm, ya, el azul es el cisticerco. Entonces, el cisticerco va a entrar dentro del músculo del animal y se va a quedar ahí. Entonces, si tú consumes carne, no es que te va a dar una neurocisticercosis, no, porque esa carne debe estar infectada por cisticercos para que tú recién puedas propiciar a que se dé una neurocisticercosis. Entonces, a veces es la pregunta trampa, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la vía, no sé, cuál es la forma infectante o cuál es la manera que nosotros podamos tener las neurocisticercosis? Y en muchos casos ponen consumo de carne de cerdo. Y no es así, ¿no? Porque puedes comer cualquier tipo de carne de cerdo y no porque necesariamente comas carne de cerdo como tal, tienes que desarrollar una neurocisticercosis, porque la neurocisticercosis se da a través de que el músculo tiene este cisticerco que vendría a ser los huevos, más que nada en la evolución de los huevos de la Taenia solion. Entonces está dentro de ese músculo y esta piña que lo comes con el huevo en este caso cisticerco, y de la Taenia solion, y te da la neurocisticercosis. Entonces, más que nada es por eso. Quizá les van a aclarar también en la teoría que tenga, pero eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Tienen Scolex, que no es una forma, eso quería aclarar, no es una forma, pero es parte de la Taenia saginata, porque los Scolex son como dientecitos, no sé si habrán visto, son unos dientecitos que más o menos así, ¿no? Aquí está, vamos a agrandar esto.
Bueno, no se puede. La cosa es que la Taenia saginata va a tener como dientecitos que se van a adherir al estómago. Entonces, la adhesión en este caso va a causar un tipo de clínica, ¿no? Como habíamos visto. Entonces, la Scolex es una parte de la Taenia saginata, no es como una forma, eso quería aclarar. Lo puse ahí porque era importante que les mencione que es el Scolex que se va a adherir al intestino, ¿ya? Huevos y cisticerco, que viene a ser la forma infectante, igual forma de la Taenia saginata. La Taenia Sorense es la que propicia la neurocisticercosis, eso tengan en cuenta. La himenolepsis nana, en adulto, ¿qué me va a dar? Irritación mucosa intestinal. Las oncósferas, que vendrían a ser, esto vendrían a ser las etapas de la himenolepsis nana. Cuando el himenolepsis nana es adulto, me va a dar ¿qué? Irritación de mucosa intestinal, o irritación de la mucosa intestinal. Cuando el hemodiálisis nana está en forma de oncósfera, que vamos a tener una ruptura de barrera intestinal, vamos a tener, cuando están en larvas, va a haber una destrucción y ablandamiento. Entonces, ¿cómo voy a transmitir esto? Va a ser oral o autoinfección. Huevo, forma infectante, y bueno, también tenemos larvas y cisticercosis. Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? Ninguna. Si no me responde, si no me... ¿Tienen alguna duda? Sí están ahí, ¿verdad? Sí, sí, estamos. Gracias. Ya, entonces, si tienen alguna duda, me dicen nada más. Ya. No sé si ahorita hacer el repaso del mapa, pero ustedes ya lo tienen, así que lo pueden repasar, ¿no? Recuerden esto, la MEVAS, importante aquí en antema histolítica, Negrera fowleri, Giardia lambia. Nematodos, por ejemplo, la tenia saginata, las carislomicoides, las tenias son importantes quizá también. Esto, recuerden quiénes dan síndrome de Lofer, quiénes síndrome de Lofer o ciclo de los. A ver, acá, ¿quiénes dan los ascarilubricoides? ¿Dan o no dan síndrome de Lofer? Sí, Dan. Sí, Muy bien. Los uncinarias, ¿dan o no? sí, también. Muy bien. El estrongiloides estercolaris, ¿da o no? Sí, Ya. Los oxiuros, ¿dan o no dan síndrome de Lofer? No, 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 Muy Dan. bien, no dan. O sea, el oxiuro no da. La trichuris trichura, ¿da o no? no, No. tampoco. Tampoco. Muy bien, entonces recuerden esos tres más que nada. Ascaris, ucinarias, estrongiloides. ¿Qué es lo que viene en su teoría? Ujú. Ya, ahora vamos a pasar a lo que nos compete, exámenes de laboratorio. Dentro del examen parasitológico vamos a tener al seriado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una detección o identificación de parásitos por 3 días. ¿En quién? ¿En qué? En las heces. Como habíamos visto, los enteroparásitos de cierta manera van a causar en su mayoría problemas gastrointestinales, ¿verdad? Entonces van a, su vía de transmisión obviamente va a ser fecal oral, entonces por ello también vamos a causar eh, clínica gastrointestinal. Entonces, por ello es importante que quizá en esos casos hacer una detección e identificación de un examen parasitológico seriado. Porque con muchos casos ustedes miran, es seriado, dura 3 días. Y dentro de esto vamos a tener, por ejemplo, que se utiliza la solución salina o solución de Lugol. ¿En qué casos utilizo, por ejemplo, solución salina? Bueno, si sospecho de una Giardia lambia, si sospecho de una Strongyloides estercolaris, y no solamente si sospecho, sino que también debo conocer quizá la etapa que podría estar, o en qué etapa más me resalta, pues en trofozoitos, en larvas y así. ¿Ya?
El UGOL va a ser los quistes, vamos a ver los quistes en entamoeba histolítica, quistes de Yardelambia, huevos de ascarinomucoides, trichuris y melanepsis nana. Los métodos de concentración, creo que a veces vienen en pasitos, en métodos de concentración, entonces por eso lo puse acá, entonces para que recuerden en pasito pueden ver, puede venir. Ya, entonces hay diferentes métodos o técnicas que se utiliza. La que quizá más sería la técnica de Faust, que como acá dice, no es un método de sedimentación y flotación por centrifugación, utilizando ¿qué? Sulfato de zinc del 33%. ¿Por qué es útil esto? Porque voy a ver quistes y huevos de los diferentes parásitos. Y en algunos casos voy a poder ver larvas. Entonces, por ejemplo, acá en la imagen vamos a ver, por ejemplo, Trofozoito Yardelambia, quiste, entamoeba histolítica, entamoeba coli, perdón, Yardia lambia, trichuris, las carinmicoides. La entamoeba histolítica, ¿qué me da? ¿O de qué estaba, a qué me quería referir con entamoeba histolítica? ¿Saben? ¿Es un parásito? No había visto, sí, voy a preguntar, voy a explicar otra vez antes de la que me pregunten, de que me respondan. El ciclo de los, para que ustedes recuerden, ¿no? Son 4. En su teoría les dan 3, que vendría a ser solamente el NAS, Necator, el Ascaris y el Strongyloides. Entonces ustedes recuerdan esos 3. Y el Uncinarias también queda. Pero, bueno, Ascaris, Lumbricoides, Strongyloides, Ankylostoma y Necator. Esta mnemotecnia es para que lo puedan recordar, ¿no? ¿A quién especialmente? Al Ascaris lumbricoides y al Strongyloides. Pero como ven acá también es parte de quién, de las uncinarias, que vendrían a ser el Necator. Ya, entonces ustedes quizá puedan cambiar la mnemotecnia en vez de NASA para que se acuerden los 3 importantes, a poner USA, ¿no? USA, para que no se confundan. Usa por uncinarios, strongyloides y ascaris lumbricoides, ¿no? Entonces, como una mnemotecnia más para que lo puedan recordar mejor y se puedan basar en su teoría, porque creo que esa imagen sí o sí, sí está en su teoría, o si no está. Bueno, estaba en la teoría y así lo pueden recordar. USA o Nazar, que aquí lo suman el anquilostoma. El uncinarios es lo mismo que un Necator americano. Como acá les puse, ¿no? Las uncinarias forman parte de quién, Necator y ancilostoma. Entonces, Necator, ascarilombricoides y estrongiloides. En nuestro caso, que hemos hecho ahorita una mnemotecnia, podría ser USA, ¿no? Uncinarias, estrongiloides y ascaris. Ahora sí, no temaría más. Pero creo que la última de la mnemotecnia de USA sería mejor para su examen, porque seguro les voy a preguntar esos 3, porque esos 3 les están mostrando. Ya. Si tienen más dudas, le escriben, me dicen. Ya, entonces no se olviden, acá es Entamoeba coli. A veces, como yo también me confundí de Entamoeba histolítica y no es así, no es lo mismo. Entamoeba coli. Ya. Ya. Los hemoparásitos. Hemos, como les había dicho, van a abarcar a quién, sangre, ¿verdad? Hemos sangre.
Entonces ya me hace pensar que este parásito va a atacar aquí en mi sistema sanguíneo. Justo acá les puse un video, también hay un video creo. No, no va a salir. Una imagen donde acá vamos a ver a la malaria, el parásito de la malaria. Muy importante, ¿por qué? Porque aquí en Perú tenemos 3 tipos de especies que han entrado al Perú. ¿Y quién es el que más se propaga? Vendría a ser el Plasmodium vivax. La malaria se da ¿por quién? Por el Plasmodium, ¿verdad? Dentro de este Plasmodium vamos a tener a quienes, a diferentes tipos o serotipos, ¿no? Es Vivax, Falciparum y malaria. Recuerden quién es más común en Perú, Vivax. ¿Por qué? Porque miren acá, en Loreto, que es el lugar más con que se da esto epidemiológicamente, se propicia más el Vivax. También hay Falciparum, pero quien es el más común en todo es el Vivax, ¿no? Es el que resalta más. Entonces, Plasmodium vivax. Epidemiológicamente es el más común. Y ¿cómo este parásito llega a mi sangre? Bueno, ahí tiene la ayuda de quién, de un vector, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de un vector? Vendrían a ser al mosquito, al anófeles. Este anófeles, quería también explicarles. El anófeles es el que me da la malaria, pero el Aedes aegypti, ¿saben a qué tipo de infección o qué tipo de enfermedad me da o propicia cuando está contaminado ese mosquito de Aedes aegypti? Dengue. Muy bien, muy común ahorita que estamos pasando, que se pasó o sigue pasando, la dengue, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos las medidas de prevención, el uso de mosqueteros, el uso de repelentes, la fumigación es muy importante. Entonces, no mantener mucho tiempo aguas empozadas, más que nada eso. Y bueno, quizás utilizar ahí ese tipo de maquinitas que espantan a los mosquitos, ¿no? Ya, lo importante es que ustedes recuerden la clínica que nos da una malaria. Nos va a dar fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor de las articulaciones, debilidad, sudoración, ¿ya? Y esto es muy importante que lo sepan, sí, muy importante. La malaria, como ya les había dicho, se da a través de quién, del parásito del Plasmodium, ¿verdad? Se pone Plasmodium SPP, como ya les dije, hay muchos serotipos, entonces por eso es Plasmodium SPP, porque hay serotipos y no se puede conocer qué tipo puede ser si no se realiza pruebas de laboratorio, ¿ya? Entonces, el ciclo que va a dar son 2 situaciones o 2 ciclos muy importantes. 2 en general, pero acá en el CDC, que es lo que manda, hay 3, que es el ciclo del esporocónico y el ciclo del exoeritrocítico y el ciclo en los mismos eritrocitos. El ciclo esporogómico se va a dar en el anófeles, perdón, en el anófeles, y bueno, va a pasar por todo esto. Lo importante que quizá tienen que aprenderse sería la forma infectante, siempre eso, la fase infectiva, la forma infectante. En este caso, el mosquito va a picar a la persona y va a traspasar, o ¿qué va a traspasar? Va a traspasar esporozoitos. Entonces, esa es la forma infectante, esa es la que nos va a dar la enfermedad. Los estadios en el hígado, bueno, llega ahí, viaja a través de tu sistema sanguíneo, se va a depositar en el hígado y que me va a dar células hepáticas, van a estar infectadas, van a haber hipnozoitos,
que es característico del vivax, dando esquizontes, o sea, todo ese proceso va a dar. ¿Qué es lo que me importa? Que va a haber una ruptura de los esquizontes. Esta ruptura de los esquizontes va a propiciar a que se dé un ciclo en el mismo eritrocito. Entonces, dentro del eritrocito, ¿qué va a empezar dándose? Bueno, como ven acá, vamos a empezar. Esto va a entrar, el esquizonte va a entrar, va a formarse en un trofozoito maduro, que va a ser la forma diagnóstica, trofozoito maduro. Y bueno, vamos a tener acá todo lo que pasa, gametocitos y todo. Cosas importantes que quizás tienen que aprenderse: la forma infectante, esporozoitos, y la forma diagnóstica. ¿Ya? Eso, y adentro de los exámenes de laboratorio, siempre recuerden que la gota gruesa va a ser el método gold estándar para poder diagnosticar malaria, paludismo, plasmodium, enfermedad por plasmodium. Entonces, ¿qué es lo mismo? Gold estándar. Es el gold estándar. Gota gruesa es el gold estándar para poder diagnosticar malaria. Normalmente se mira que se puede dar un frotis periférico, pero aquí en Perú se da la gota gruesa. El frotis periférico, como ustedes miren, ¿no? Ustedes conocen esto que es en el laboratorio, muy común. Hacen, aplanan y todo, y vamos a ver un frotis que puedan tener ahí algunas características. ¿Y qué vamos a observar ahí? Va a ser la formación intraeritrocitaria del plasmodio. Entonces, ¿cuál era la forma infectante, como les había dicho? La forma diagnóstica, perdón, sería un trofozoito maduro, y como vemos acá en la imagen, bueno, acá estamos viendo un trofozoito maduro, ¿ya? Después de hacer un frotis periférico, lo que se recomienda es realizar la gota gruesa, pero como ya saben, la gold estándar es la gota gruesa. Aquí son las características que podríamos encontrar en un hemograma. Serie roja y serie blanca, como ustedes ya saben, ¿no? Las hematías, hemoglobinas, las plaquetas están bajas. Es muy importante controlar las plaquetas, al igual que en el dengue es quizá también importante. En el dengue más plaquetas, controlarlo. Acá obviamente también porque está interfiriendo en el ciclo normal del eritrocito. Otra cosa que quizá les puedan preguntar vendrían a ser las características del citoplasma de los trofozoitos. Como les he dicho, el trofozoito va a ser la forma diagnóstica, como lo vamos a encontrar en un frotis periférico en este caso, ¿no? Entonces, cuando es un citoplasma regular y es uniforme, ¿a qué especie me voy a inclinar más? Va a ser a un falcíparo. Y más si me da, por ejemplo, cometocitos en forma creciente, esquizontes altas, parasitemias. En forma creciente o en forma de banana también llaman, forma de semiluna, ¿ya? Así, es lo que quizá les pueden preguntar. Citoplasma regular puede ser compacto, por ejemplo, esquizontes y gametocitos redondos, granulaciones de Seyman. ¿A quién voy a sospechar acá? Malaria. Y quizá el que más es el más común acá en Perú, y quizá por eso deben saberlo, sería que las características van a ser un citoplasma completamente irregular. Miren, acá era regular, al menos se veía un tipo de citoplasma. Acá ya no, todo está punteado, o sea, no se ve el citoplasma que debería ser. Entonces es un citoplasma irregular, es de manera fragmentada. Acá vamos a ver esquizontes y gametocitos redondeados, granulaciones de Schuffner. También es importante que lo aprendan en Vivax. Y estos serían los tres importantes que creo yo que deberían aprender. El oval no llega aún a Perú. Entonces, pero de todas maneras, ¿no? Para que lo tengan ahí. Ya. Y esto que vendría a ser la prueba diagnóstica, que es muy importante. ¿Por qué? Porque, como ustedes habían visto, vemos tipos o especies dentro del plasmodium, ¿no? Plasmodium normalmente
cómo lo podemos diferir entre especies o cómo yo lo puedo conocer a través de esta prueba. Y esta prueba, como ustedes ven, se parece a una prueba de embarazo, ¿verdad? Entonces es una prueba rápida. Porque, bueno, se deposita ahí la gota de sangre. ¿Y qué me va a dar? ¿Cuáles son las características importantes que ustedes deben recordar? Como miran acá, la proteína 2 rica en histidina, que es RP2. Y el RP2 es... ¿dónde estos? Ya, el RP2 vendría a ser el T1. Ya, entonces, T1, RP2 en la prueba rápida. Ya, el PLDH vendría a ser ¿quién? El T2. Bueno, y la aldosa. ¿Cuál es lo que más me importa? Vendría a ser el T1 y el T2. El C de acá, no tanto, porque va a reaccionar en todos. Esto vendría a ser aldolasa, ¿no? Y es común para las 4 especies. Entonces, por eso va a reaccionar en todos y por eso no le voy a tomar mucho interés. ¿Qué es lo que me importa más? Bueno, si no sale positivo en ninguno, no hay rayitas acá, entonces, ¿qué quiere decir? Que no es una malaria, ¿no? Ya. Dentro de la proteína 2, rica en histidina, vamos a ver el T1. ¿Y qué es lo importante que deben recordar en T1? Que esto es muy común en Plasmodium falciparum. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, me da esto, que es lo más común, T1 positivo, pienso en quién, en un Plasmodium falciparum. Acá no me da un T1 positivo, entonces puedo descartar que quizá no, puedo descartar Plasmodium falciparum. Puedo, pero si me sale la T2, como ustedes miran acá, puede ser común en las diferentes tipos de especies de parásitos, común para las 4 especies y específica para Falciparum y Vivax. Entonces, si acá me salen los 3 positivos, T1 y T2, que son los más importantes como les estoy diciendo, entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué voy a sospechar? Bueno, esto es un plasmodio falciparum, ¿ya? Que es la más peligrosa. Y dentro del Plasmodium, bueno, y también en el otro, ¿no? Porque en el T2 se menciona que es específica para falciparum. Entonces, si me da un T2 positivo, también podría ver o sospechar que es un Plasmodium falciparum. Entonces, en ambos casos, esto más que nada es para descartar si es un Plasmodium falciparum o si no lo es. Ya. Entonces, T1, falciparum. T2 también me puede dar o es específica para falciparum. ¿Ya? Y vivas que es la más común. Entonces, si el TU-T2 sale positivo, ¿qué voy a pensar? Bueno, puede ser un Plasmodium falciparum o un Plasmodium vivax. Aún estoy en duda, Plasmodium vivax o falciparum. Cuando me salen los 3, T1, más que nada, bueno, sí o sí tengo que pensar en un Plasmodium falciparum. Ya. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Vamos a pasar a las preguntas. Paciente varón de 50 años, proviene de asentamiento humano en Lima. Desde hace 2 meses presenta dolor abdominal, náuseas y diarreas acuosas. Dolor abdominal, náuseas es muy general, ¿verdad? ¿Cuál es la que me puede ayudar a determinar qué tipo de parásito podría ser? Entre los 3, dolor abdominal, náuseas y diarrea acuosas, ¿cuál es el más importante que me va a resaltar?
¿Cuál es una característica que hemos estado hablando en los enteroparásitos? Muy bien, gracias por contestar. Diarrea acuosa, ¿verdad? Diarrea acuosa. Y más que me da sin moco ni sangre. Entonces, ¿cuál puedo descartar si si me dice que no tiene moco ni sangre? Entomoeba histolítica. Entonces, descarto la entomoeba histolítica. ¿Qué me queda? Tricomonas vaginalis, Giardia y Trichomonas hominis. Bueno, hay que seguir leyendo a ver si nos da algo más. Parasitológico, bueno, es paciente varón. Entonces, ¿qué voy a descartar también? La Tricomona vaginalis, ¿verdad? Porque me da vaginitis. Varón no. Parasitológico seriado resulta positivo para quistes o parásitos. De acuerdo a los datos, ¿cuál sería el agente causal del cuadro del paciente? Ya bueno, entonces, la cosa más importante que les dan acá y que quizá sería las formas, quistes, que tiene quistes, una forma que vamos a diagnosticar otra vez de quistes, y la diarrea acuosa. Con esos dos datos ustedes pueden darme la respuesta. Bueno, vamos descartando mejor. La tenia saginata era un un nemato, ¿verdad? Nemato redondo, plano. Un nemato redondo, plano. Nemato, un helminto, nemato, platelminto, ¿qué es? La tenia saginata. Eso es todo. Muy bien, es esto. La Giardia lambia, que es la respuesta, es la que nos da la diarrea acuosa. El Trichomona hominis. El Trichomona hominis no lo hemos tocado, pero es un parásito comensal, entonces no me da clínica. Entonces, cuando ustedes miren así, fíjense, bueno, el Trichomona hominis es un comensal, ni lo toco. La Trichomona vaginalis, bueno, es un paciente varón. Vaginitis no creo que tenga, que es lo más común en una Trichomona vaginalis, ¿no? Vaginalis. Entonces, ¿qué me queda? Una Giardia lambia, una entomoeba histolítica. La entomoeba histolítica se caracteriza por qué moco y sangre, ¿verdad? Entonces, si me dice sí, moco ni sangre, entonces descarto la entomoeba histolítica. ¿Qué me queda? Tenia saginata y Giardia lambia. La tenia saginata, ¿qué características me daba? Aquí está. Prurito, alteraciones del apetito, infecciones. Ya, y por eso es la Giardia lambia. Paciente mujer de 26 años, provenientes de Pucallpa, presente diarrea disentérica asociada a dolor abdominal. Ay, dolor abdominal, además de cansancio, palidez, desde hace 3 meses, presenta hemoglobina de 9, tiene anemia. El coprocultivo es negativo, el parasitológico seriado señala quistes, trofozoitos de ameba con contenido de eritrocitos fagocitados, indique cuál es el probable agente etiológico según los datos. Bueno, ¿qué es lo que les va a ayudar a poder responder esta pregunta? Sería quistes, trofozoitos, ameba, eritrocitos fagocitados, diarrea disentérica y eso más que nada. Esos 4 creo. Entonces, ¿de qué podríamos sospechar en este caso? Cuando les vienen una pregunta de solo, siempre, eso ya, solo no, porque como ustedes han visto, quistes y trofozoitos, quizá en la mayoría de los parásitos tienen ese tipo de formas, entonces no. Diarrea mesentérica debería tratarse de una giardiasis. La giardiasis, como habíamos visto en la pregunta anterior, es una diarrea acuosa, no es disentérica.
Los hematíes fagocitados apoyan de que se trate de un entamoeba coli. Entamoeba coli no habíamos visto, o sea, es un comensal, ¿ya? Entonces, por eso no lo hemos visto. No. Los datos sugieren sospechar de entamoeba histolítica, que es la respuesta. Teniasis, no. ¿Ya? Paciente mujer de 30 años, presenta dolor abdominal, ardor, náuseas, sensación de llenura precoz desde hace 4 meses. También presenta diarreas acuosas, malolientas, que se repite cada cierto tiempo. Vive en una población, vive en un poblado de Ancash, no cuenta con servicios básicos de agua, no cuenta con servicios básicos de agua potable. Seriado es positivo y encuentro aquí en un flagelado. Entonces miren como que les dan la característica del parásito, a qué grupo pertenece y lo que nos puede dar, ¿no? Entonces ya, como estábamos viendo, es una Yardelamia, de rara cosa, no lo piensen. Esto es de malaria. Paciente varón de 52 años de tipo, internado de emergencia, fiebre, altralgia, cefalea, epistaxia, gingivorragia, presentan un recuento de plaquetas de 60.000. Recuerden que el valor normal es de 150.000 hasta 350, 400, puede variar. 150.000 a 350 o 400. Entonces, acá hay una plaquetopenia, ¿no? Entonces, se realiza gota gruesa y me sale ¿quién? Plasmodium vivax, el plasmodium más común aquí en Perú. Púa rápida, NS1 no reactiva, ELISA IgM, fiebre amarilla, igual, no reactiva, no reactiva, no reactiva. Fiebre no, ELISA IgM, fiebre amarilla, igual, no, no reactiva, no reactiva ya. ¿Qué importa? De acuerdo a los datos clínicos de los estados de exámenes de paciente proporcionados, ya te están dando que es el Plasmodium vivax, entonces tú no vas a pensar en dengue, para nada. La Santa virus tampoco. Bartonelosis, no. Ni pensar. Tampoco fiebre amarilla. Entonces, lo único que queda malaria. Ya, y esto es el test de Graham. Ah, ¿verdad? No les expliqué el test de Graham, pero bueno, vamos a explicarlo acá. Paciente de 40 años presenta desde hace un mes prurito anal, sensación de llenura y dolor abdominal inespecífico. Acude a consulta, luego de examinar al médico sospecha de parasitosis de enterovirus verniculares. ¿Y ya cuál sería el examen que nosotros podamos realizar? Después del test de Graham. ¿Por qué? El test de Graham es un test que se realiza para ver que, más que nada, ojalá no se pueda ir al auto. Es una cinta. Como ustedes miran acá, se coloca en la zona perianal y vamos a observar huevos de quienes, más que nada de enterobios verniculares. Por eso es la respuesta. Es el test de Graham. Es una cinta que puedes pegarlo ahí y te salen las características. ¿Tienen alguna duda? ¿Me pueden ayudar guardando la grabación, por favor? No me permite.